En San Arroyo del Fuego, un pueblo tan pequeño que el viento parecía conocer cada nombre, había una tienda de la esquina que nunca cerraba, un rectángulo de luz pálida, clavado en la oscuridad como un ojo que jamás parpadeaba. Nadie recordaba haber visto un candado en la puerta, ni umbral apagado, ni siquiera un instante de silencio. Siempre estaba abierta, y sin embargo nadie sabía quién la atendía. Los ancianos murmuraban que la tienda ya estaba allí antes de que o povoado existiera. Los jóvenes juraban que, si alguien entraba de madrugada, escuchaba pasos en los pasillos, pero nunca veía a nadie. El misterio se volvió rutina, hasta que, una noche, ocurrió algo que rompió para siempre la costumbre. A las 3 de la mañana, cuando el fuego del volcán lejano iluminaba las nubes con un rojo inquietante, un niño desapareció después de entrar a la tienda. Su bicicleta quedó tirada frente a la puerta, con la rueda delantera girando lentamente como si hubiera sido abandonada segundos antes. Pero dentro, solo silencio. Un silencio que no era humano. La gente empezó a murmurar que la tienda no vendía cosas, recolectaba almas, que atrás de los estantes había pasillos que no pertenecían a este mundo, que si alguien escuchaba su propio nombre susurrado desde la caja registradora, debía huir sin mirar atrás. Pero la historia que vas a escuchar hoy no trata apenas de desapariciones. Trata de un amor imposible nacido entre sombras. Un amor que intentó desafiar a una tienda que no entendía la palabra muerte. Un amor que encendió la chispa que despertó la furia del pueblo y de algo mucho más antiguo que todos ellos. Hoy vas a conocer la verdad de lo que ocurrió cuando Elías, un joven de corazón inquieto, se enamoró de Lucía, la muchacha que juraba haber escuchado a la tienda llamarla por su nombre, aunque no había nadie dentro. San Arroyo del Fuego era un pueblo rodeado de polvo color óxido, montañas que parecían vigilar todo desde arriba y un rumor eterno de algo ardiendo bajo la tierra. No era raro que los visitantes dijeran que la atmósfera olía a madera quemada, a recuerdos antiguos que nunca se apagaban, pero lo que verdaderamente marcaba al pueblo no era su volcán dormido ni sus calles estrechas, era la tienda de la esquina. La tienda se alzaba en la intersección principal, con sus paredes amarillentas y su letrero torcido. No tenía nombre, no tenía horarios, no tenía dueño conocido. Algunos decían haber visto sombras moviéndose detrás del mostrador. Otros aseguraban que, al entrar, el aire se volvía más frío, como si uno descendiera a una caverna profunda en lugar de entrar a una simple bodega. Elías siempre había sido escéptico. Era joven, impulsivo, apasionado, y se negaba a creer en supersticiones. Pero todo cambió el día en que conoció a Lucía, una muchacha recién llegada al pueblo, que lo miraba como si conociera secretos que él jamás entendería. Ella le confesó una noche, bajo el brillo rojizo del volcán, que la tienda le hablaba, que escuchaba voces cuando pasaba frente a ella, que sentía que algo en su interior respiraba. Elías, movido por ese sentimiento extraño que apenas empezaba a entender, una mezcla de deseo profundo y una necesidad casi dolorosa de protegerla, decidió acompañarla a descubrir la verdad. Nadie sabía que aquel acto inocente de amor sería el desencadenante del horror más grande vivido en San Arroyo del Fuego. Porque la tienda no era un edificio, no era un negocio, no era un lugar, era un ser. Uno que llevaba demasiado tiempo hambriento. Y cuando dos corazones intentaron desafiar sus reglas, despertó. Antes de continuar con esta historia aterradora, dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Y si quieres más relatos oscuros de pueblos perdidos en México, dale like y suscríbete, porque ahora lo peor está por comenzar. Elías no recordaba exactamente cuándo comenzó a obsesionarse con la tienda. Quizás fue la noche en que vio, por primera vez, a Lucía quedarse inmóvil frente a la puerta de vidrio, como si algo del otro lado la llamara. Él caminaba a su lado contándole trivialidades del pueblo, cuando se dio cuenta de que ella ya no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en el interior, pero no en los estantes, ni en los productos, ni siquiera en el pasillo central. Estaba mirando un punto vacío, una esquina oscura donde las luces fluorescentes parecían rendirse. Elías sintió un escalofrío inesperado, una sensación extraña,
como si él también estuviera siendo observado desde dentro. ¿La escuchaste?, susurró Lucía sin apartar la vista. Elías tragó saliva, confundido. No escuchaba nada más allá del zumbido de los focos y el suave golpe del viento contra los postes de luz. Pero ella insistió. Me llamó por mi nombre. Él quiso reír, restarle importancia, pero su voz se quebró antes de poder hacerlo. Lucía no parecía asustada. Lucía atraída, como si la tienda fuera algo más que una construcción olvidada, como si fuera un espejo que le mostraba algo que necesitaba ver. Esa noche, Elías no durmió. Se quedó despierto, dándole vueltas a lo que había visto en sus ojos. Una mezcla de nostalgia y terror, como si algo dentro de ella hubiera despertado al oír su nombre. Al amanecer, tomó una decisión que, meses después, lamentaría hasta el último aliento. Descubrir qué pasaba realmente allí dentro, porque si algo estaba ocurriendo, si algo acechaba a Lucía, él debía enfrentarlo. No por valentía, sino por ese sentimiento que lo quemaba por dentro cada vez que la veía. Ese amor que había nacido silencioso pero feroz, como el fuego que daba nombre al pueblo. San Arroyo del Fuego despertaba lento, con gallos que cantaban antes de que el sol asomara y perros que vagaban por las calles polvorientas. Pero la tienda ya estaba despierta, siempre lo estaba. Desde la distancia, su letrero apagado y su fachada amarillenta parecían inofensivos, pero al acercarse algo cambiaba. El aire se ponía más frío, casi imperceptiblemente, como si uno cruzara una frontera invisible. Elías lo notó por primera vez esa mañana, cuando se paró frente a la entrada. No sabía si era su gestión, pero sentía como si el lugar exhalara. Entró decidido. No se escuchó ningún timbre en la puerta, aunque muchos juraban haberlo oído alguna vez, y el zumbido eléctrico pareció disminuir, como un murmullo que se escondía. Los pasillos estaban organizados de forma extrañamente perfecta, enlatados alineados por color, botellas ordenadas por tamaño, bolsas apiladas como si una mano meticulosa hubiera pasado horas en ello, pero no había nadie, ni un suspiro, ni un paso, ni un susurro. Elías caminó despacio, como quien avanza en un sueño del que no quiere despertar. Pasó por el pasillo de dulces, luego por el de limpieza, y finalmente llegó al fondo, donde la tienda se oscurecía sin razón. Allí, entre dos estantes altos, vio algo que lo detuvo de golpe. Una sombra cruzó lentamente, del lado izquierdo al derecho. No era el movimiento amplio de una persona, sino algo estrecho, alargado, como si alguien caminara demasiado cerca del suelo. Elías sintió que la piel se le erizaba. Dio un paso adelante, decidido a comprobarlo, pero una voz detrás de él lo paralizó. No deberías estar aquí, era Lucía. Estaba en la puerta, con los ojos grandes respirando como si hubiera corrido. Elías se quedó helado. No la había oído llegar, no había escuchado la puerta abrirse, y sin embargo ahí estaba temblando. Anoche no imaginé esto, dijo ella, apretando los brazos contra el pecho. No sabía que seguía llamándome. Elías quiso abrazarla, sacarla de allí, pero algo en la mirada de ella, una mezcla de fascinación y miedo, lo frenó. Un golpe seco resonó al fondo del pasillo, no un susurro, no un crujido, un golpe fuerte, directo, como si una caja hubiera sido arrojada contra la pared. Elías reaccionó instintivamente, colocándose frente a Lucía, protegiéndola. Ella, sin embargo, apenas retrocedió. ¿Escuchaste eso?, preguntó él. Lucía no respondió. Dio un paso adelante, como si el sonido hubiera sido una llamada personal, como si algo dentro de ella supiera exactamente qué estaba sucediendo. «Es la primera vez que lo hace estando yo afuera», murmuró. Antes era solo un susurro, ahora quiere que entre. Elías sintió un impulso desesperado de sacarla del lugar. La tomó del brazo, suave pero firme. «Lucía, no vamos a entrar, no hasta saber qué es eso». Ella lo miró con algo que parecía dolor, casi tristeza, como si él estuviera impidiéndole algo esencial. «No entiendes», dijo ella. «Yo ya entré antes, mucho antes de que tú llegaras a este pueblo». Elías se quedó mudo. La tienda parecía escucharlos. El aire vibraba, cargado, expectante,
Un nuevo sonido retumbó. Esta vez no era un golpe, era un susurro profundo, indescifrable, como si una voz muy antigua pronunciara un nombre que él no alcanzó a entender. Pero Lucía sí lo entendió, porque se estremeció, se llevó una mano a la boca y dio un paso hacia la oscuridad. Me llamó otra vez, susurró, y esta vez no dijo mi nombre, dijo el tuyo. Y entonces, por primera vez, Elías sintió verdadero miedo, un miedo que no venía de la tienda, sino de lo que podía despertar dentro de él. Elías sintió como el aire se volvía más pesado, como si cada molécula cargara un secreto que intentaba adherirse a su piel. El susurro había sido claro, demasiado claro, y aunque él no entendió la palabra, algo en su interior se contrajo, como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. Lucía seguía mirando al fondo del pasillo, pero ahora ya no parecía atraída, sino resignada, como si supiera que aquello que murmuraba desde la penumbra no era nuevo, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Elías quiso sacarla a la fuerza, pero sus piernas no le respondieron. Era como si la tienda hubiera congelado el mundo alrededor, dejando solo un espacio donde el miedo era rey. «Lucía», susurró él apenas encontrando su voz. «¿Qué significa eso?» Ella cerró los ojos como si estuviera escuchando un eco lejano en su memoria. Cuando los abrió, tenía la mirada brillante, húmeda, y una sombra de culpa cruzándole la expresión. «No sé cómo contártelo», dijo tragando saliva. «Pero no es la primera vez que escucho ese nombre». Elías dio un paso atrás, confundido. Él no recordaba haber estado nunca en ese pueblo hasta un año atrás. ¿Cómo era posible que su nombre formara parte de un misterio anterior a su llegada? Algo dentro de él comenzó a quebrarse. Lucía caminó lentamente hacia un estante, como si sus pies siguieran un rastro invisible. Tocó una lata vieja, cubierta de polvo, que parecía fuera de lugar en medio de la limpieza impecable. «Yo llegué a San Arroyo del Fuego hace 6 años», dijo. «Pero antes de vivir aquí vine una vez, cuando tenía 12, con mi madre». Elías parpadeó. Nunca había escuchado esa historia. Nunca había preguntado, tampoco. «Ella desapareció en este pueblo», continuó Lucía, «justo después de entrar a esta tienda». Elías sintió que un abismo se abría bajo sus pies. «Yo la seguí», dijo ella, «y la tienda estaba diferente, más vieja, más oscura, como si fuera otra versión de sí misma. Entré, pensando que ella estaba en algún pasillo, pero lo que encontré no era ella». Lucía apretó los puños. Había sombras, no personas. Formas, como si estuvieran hechas de humo espeso. Moviéndose entre los estantes no tenían ojos, pero yo sabía que me miraban. Elías tembló. «¿Y tu madre?» Lucía bajó la mirada. Nunca volvió a salir. Elías sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla, consolarla, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Eso no es todo», dijo con la voz quebrada pero firme. «Cuando intenté huir, escuché un nombre susurrado desde el fondo. No era el mío, era el tuyo». Elías sintió el mundo detenerse. «Imposible», susurró. «No habías oído mi nombre a los 12 años, ni sabías que yo existía». «Lo sé», respondió ella, «pero lo escuché claramente. Y cuando dejé este pueblo pensé que era solo un sueño. Pero cuando te conocí, recordé la voz». Elías retrocedió un paso, como si un frío antiguo le hubiera atravesado la espalda. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Por qué diría mi nombre?» Lucía negó con la cabeza. «No lo sé, pero creo que la tienda sabía que vendrías mucho antes de que tú lo supieras». Elías sintió que la realidad se torcía. No solo era una tienda maldita, era algo que parecía conocer el tiempo, los nombres y los destinos. Algo que elegía, algo que esperaba. Un sonido rasgó el silencio. Un arrastre lento, áspero, como uñas largas raspando el suelo desde el fondo del pasillo. Lucía tomó la mano de Elías, por primera vez mostrando verdadero pánico. «No quiere que hablemos más», susurró ella. «Está escuchando». Elías miró hacia la oscuridad, no vio nada, pero sintió algo, una presencia baja, reptante, como si una criatura se acercara arrastrándose al borde de lo visible. «Tenemos que salir», dijo él tirando de su brazo. Pero Lucía se quedó inmóvil. «No nos dejará». La tienda comenzó a cambiar.
Era sutil al principio, un estante vibrando, una botella inclinándose sin razón, pero luego, más evidente, las luces parpadearon, las sombras se alargaron, y el aire se volvió tan espeso que costaba respirar. «No entiende lo que es estar sola», murmuró Lucía. «Siempre ha querido compañía». Elías notó algo nuevo en su voz, un temblor que no era miedo, era conocimiento, resignación. «Lucía, ¿qué te hizo esa cosa?». Ella tragó saliva. «Me marcó cuando era niña. Y creo que por eso te llamó, porque ahora somos dos. ¿Y no quiere perder eso?». Las cajas comenzaron a caer al fondo del pasillo, una tras otra, como si algo invisible avanzara golpeándolo todo. «Lucía, vámonos», gritó Elías. «No funciona así», susurró ella. «No puedes huir de un lugar que te recuerda». Él la tomó de los hombros. «Te amo», dijo sin pensarlo. «Y si esta cosa quiere algo de mí, tendrá que tomarlo luchando». Lucía lo miró con una mezcla de amor y horror. «No debiste decir eso aquí», susurró temblando. «La tienda escucha el amor, lo saborea, es lo único que desea. Y ahora no te dejará ir». Una figura emergió lentamente desde la oscuridad del fondo. No caminaba, no flotaba, reptaba, como si cada movimiento le desgarrara la forma. Era una sombra alta, delgada, cuyos bordes se deshacían como humo negro. No tenía rostro, pero su ausencia de rostro miraba directamente a Elías. Lucía dio un paso atrás. «Es la misma que vi cuando era niña». La sombra se detuvo y, en un susurro profundo, antiguo, repitió el nombre de Elías, y él entendió con un terror visceral que aquello no lo llamaba para devorarlo. Lo llamaba porque lo había estado esperando. Elías sintió cómo la sombra se curvaba ligeramente hacia él, como si inclinara una cabeza inexistente. El movimiento era tan antinatural que parecía imitar la forma humana sin entenderla del todo. Lucía retrocedió hasta chocar con un estante, y varias latas cayeron al suelo, rodando con un sonido seco. Aún así, la sombra no se movió hacia ella. No la miró, no la llamó, solo tenía atención para Elías, y él, aunque quería correr, descubrió que no podía moverse. Era como si la tienda hubiera decidido que ya no necesitaba fingir normalidad, que las reglas humanas habían quedado atrás. La voz que repitió su nombre no era solo un llamado, era una afirmación. «Eres mío desde antes de llegar». Elías intentó hablar, pero su garganta ardía. Las palabras no salían. Lucía, temblando, se acercó a él, aunque cada paso parecía costarle más que caminar sobre brasas. «No respondas», dijo ella, con un hilo de voz. «Eso es lo que quiere». Elías tragó saliva. «¿Qué quiere?». Lucía respiró fuerte, como si la tienda la estuviera asfixiando lentamente. «Quiere amantes, destinados. Quiere unir lo que no puede tener. Esa cosa reconoce los vínculos antes de que ocurran. Reconoce el amor antes de que nazca». Esa frase le cayó como una piedra helada en el pecho. «¿Amor?», repitió él casi sin aire. Lucía lo miró como si acabara de decir algo peligroso. «No lo digas más alto aquí. Las palabras son comida». La sombra avanzó. No caminó. No deslizó los pies. El aire detrás de ella se encogió, y la criatura pareció estirarse hacia adelante como si la tienda entera la empujara. Elías sintió el impulso de huir, pero el piso se le pegó a los zapatos como brea tibia. No era una trampa física, sino algo más profundo, como si su nombre estuviera grabado en las baldosas. «Elías», susurró Lucía, «escúchame bien». Él la miró desesperado. «No puedes dejar que toque tu sombra. Si lo hace, te marca como me marcó a mí cuando era niña». Elías miró el suelo. La sombra de la criatura se extendía, larga y líquida, como un derrame oscuro que buscaba el rastro del suyo. Lucía lo empujó hacia un lado, logrando romper la parálisis por un instante. Ambos tropezaron y cayeron entre estantes. Un frasco de vidrio se rompió cerca, liberando un olor agrio que parecía intensificar el susurro de la criatura. «¿Qué te hizo cuando te marcó?», preguntó Elías jadeando. Lucía no respondió de inmediato. Cerró los ojos como si buscara fuerzas en un recuerdo que nunca quiso revivir. «Desde ese día», dijo finalmente, «sueño con este lugar todas las noches».
Y cada vez que siento algo por alguien, la tienda aparece en mis sueños como si quisiera recordarme que no me pertenece nadie, que yo le pertenezco a ella. Elías sintió un dolor extraño en el pecho. No solo miedo, también rabia. No te pertenece. Lucía abrió los ojos brillantes. Lo sé, pero ella cree que sí. La sombra avanzó de nuevo, pero esta vez no lo hizo hacia ellos. Se detuvo entre los estantes, posándose sobre un punto específico del piso. Elías lo reconoció. Era ahí donde él había visto la primera sombra cruzar unas horas antes. Un pensamiento helado le atravesó la mente. Ese punto no era al azar. Era un acceso. No es solo la tienda, susurró Lucía acercándose a él. Debajo hay algo más. Elías arrugó el ceño. ¿Debajo? La primera vez que entré cuando tenía 12 años, vi que el suelo respiraba como si estuviera vivo, como si hubiera algo enorme, tratando de despertar. La sombra se inclinó hacia el suelo, y las baldosas temblaron levemente, como bajo el peso de algo que intentaba subir. El aire se llenó de un zumbido bajo, profundo, que hacía vibrar los huesos desde dentro. «Estás llamando a lo que duerme», dijo Lucía. Elías la miró, horrorizado. ¿Qué duerme? Ella negó con la cabeza. «No lo sé, pero mi madre, antes de desaparecer, dijo algo. Dijo que esto no era una tienda, sino la tapa de algo más grande, algo que alimenta al pueblo». Elías sintió que el suelo respiraba más fuerte. «¿Alimenta?», preguntó con la voz quebrada. Lucía lo miró, con miedo, con amor robado, con almas vinculadas. El estante más cercano se movió repentinamente hacia ellos, como empujado con fuerza. Elías logró apartarse, jalando a Lucía. El metal cayó con un estruendo brutal, levantando una nube de polvo y sobresaltando a ambos. La sombra no se inmutó, simplemente se separó en dos fragmentos oscuros, que se movieron en direcciones opuestas, como criaturas explorando rutas distintas. «Está buscando tu sombra», dijo Lucía. «Eso significa que todavía no te tiene». «¿Cómo se detiene esto?», preguntó Elías. Lucía bajó la mirada apretando los labios. «No se detiene, solo se engaña. Se distrae». Elías sintió un nudo helado en el estómago. «¿Cómo se distrae algo así?». Lucía lo miró con lágrimas silenciosas, con un sacrificio emocional, con algo que desee más que a ti. Una de las sombras se deslizó por el techo, extendiéndose sobre ellos. Elías instintivamente rodeó a Lucía con sus brazos y la empujó contra la pared. El susurro se hizo más fuerte, imposible de ignorar, como si la criatura hablara directamente dentro de su mente. «Dice tu nombre», susurró Lucía temblando. «Pero no te llama a ti». Elías frunció el ceño. «¿Entonces a quién?». «A la emoción atada a tu nombre, a lo que sientes por mí». Elías sintió un golpe interno. «Entonces, si yo…». Lucía lo detuvo con la mirada. «No digas lo que sientes, no lo pienses. Aquí el amor tiene eco». Un sonido crujiente emergió del suelo, como si algo enorme se retorciera bajo las baldosas, empujando, queriendo romper la superficie. La sombra principal se detuvo bruscamente, como si esperara una orden. Luego, todas las luces de la tienda se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta, aplastante, casi líquida. Lucía apretó la mano de Elías. «Va a elegir», susurró, «y cuando elige, siempre toma algo». Elías sintió un frío punzante subir por sus piernas. La oscuridad no era ausencia de luz. Era algo vivo palpando, buscando el corazón más vulnerable. «Elías», susurró Lucía, «si va por mí, corre». «No», respondió él, «no voy a dejarte». Ella cerró los ojos. «Entonces moriremos juntos porque eso es justo lo que quiere». La oscuridad se partió en un latido, formando un círculo perfecto alrededor de ellos. En el centro, las sombras se unieron, girando como un remolino de humo negro. Y dentro de ese torbellino, por un instante casi imperceptible, Elías vio algo. Un ojo rojo, inmenso, antiguo, mirándolo desde el otro lado del mundo. Su nombre resonó con un eco cavernoso, y algo bajo el piso golpeó, como si una criatura gigantesca reclamara su despertar. Lucía gritó. Elías sintió su sombra desprenderse del suelo, y la tienda lo eligió. El amanecer llegó sin avisar,
devolviendo a San Arroyo del Fuego a sus colores amarillentos y a su silencio de polvo. Pero en la casa de Ezequiel, la luz no trajo alivio ni respuestas. Afuera, la puerta principal tenía ahora una marca nueva, un círculo imperfecto, trazado con un material oscuro, casi quemado, como si alguien hubiese apoyado una brasa encendida contra la madera. Araceli lo observó desde la ventana sin atreverse a tocarlo. La sensación de ser observada persistía, como si la marca fuera un ojo que parpadeaba cada tanto. Ezequiel, aún con el cuerpo temblando por lo que había visto dentro de la tienda, apenas logró articular palabra. Lo único que recordó con claridad era la figura detenida detrás del mostrador, quieta como un cadáver, respirando como si el aire le doliera, y aquella bolsa, el sonido hueco que hacía al moverse, como si algo respirara dentro de ella. Araceli le pidió que se calmara, pero él repetía una frase una y otra vez, con la mirada perdida. No estaba sola. La tienda no estaba sola. Las noticias corrieron rápido por el pueblo. No porque alguien las difundiera, sino porque San Arroyo del Fuego tenía esa forma antigua de comunicarse que no necesitaba voces. Los viejos empezaron a cerrar ventanas antes del mediodía. Los niños dejaron de jugar en la calle, y la iglesia, que llevaba años sin campanas, empezó a recibir a gente que antes ni creía en Dios. No era fe, era miedo. Ese miedo viejo que los abuelos decían que un día regresaría, cuando la tienda se cansara de esperar. Mientras tanto, en la casa, Araceli decidió que no podían seguir así. Había encontrado un cuaderno que su madre guardaba en un baúl bajo llave. En la portada, manuscrito con tinta casi borrada, se leía: Registros del vigilante de la tienda. Ezequiel reconoció el término enseguida. Él lo había escuchado murmurar en la tienda, dentro del eco húmedo que las paredes parecían repetir. Araceli comenzó a leerlo. Hablaba de rituales antiguos, de turnos que nunca debían romperse, de un guardián que debía permanecer despierto para que la tienda no despertara por sí misma, y hablaba también de una condena. Cuando un descendiente olvida su deber, la tienda busca uno nuevo. Araceli dejó de respirar por un segundo. Ella era descendiente, su madre también lo había sido, y antes de ella, el abuelo. Ninguno había hablado del tema. Todos habían callado, igual que callaban los habitantes del pueblo cuando pasaban frente a la tienda y desviaban la mirada. Ezequiel intentó tranquilizarla, pero no pudo negar lo evidente. La tienda la estaba llamando. La marca en la puerta no era una advertencia, era una invitación. Ese mismo día, cuando el sol comenzaba a caer, un sonido retumbó desde la calle. 3 golpes secos, lentos, aplastando el silencio. Araceli y Ezequiel se paralizaron. Los golpes no venían de la puerta marcada, venían de la ventana que daba al callejón, una ventana que casi nadie usaba. Ezequiel se acercó temblando. Una sombra estaba allí, demasiado quieta para ser humana, demasiado alta para ser un animal. Los dedos, largos y huesudos, rozaron el vidrio como si intentaran probar su resistencia. Ezequiel retrocedió, y la sombra se fue desvaneciendo, hundiéndose en la oscuridad, como si la noche la hubiera absorbido. Araceli tomó una decisión que Ezequiel detestó. Volvería a la tienda antes del anochecer. Quería entender por qué la estaba llamando. Quería terminar lo que su familia había dejado a medias. Quería dejar de correr de algo que no tenía forma ni nombre. Ezequiel trató de impedirlo, pero ella solo le dedicó una mirada que combinaba terror y determinación. Él sabía que la seguiría, aunque su instinto le gritara que lo que estaba haciendo era equivalente a meterse en la boca de algo vivo. El camino a la tienda parecía haber cambiado desde la noche anterior. Las calles estaban más estrechas, las casas se veían torcidas, como si el pueblo estuviera respirando lento y profundo. En cada esquina se escuchaba un susurro, un rumor que no venía de ninguna persona. Era un sonido similar al de las bolsas de pan en la tienda, un roce áspero, una especie de respiración empujada desde dentro de algo que no quería ser abierto. Cuando la tienda apareció a la vista, Ezequiel sintió que habían caminado horas. Aunque apenas había pasado un minuto, la tienda estaba exactamente igual, y completamente distinta.
El letrero seguía colgando, torcido, pero ahora se movía sin viento. La luz interior parpadeaba, aunque nadie había cambiado los focos en décadas. La puerta estaba entreabierta, y en el suelo, justo frente a la entrada, había un objeto que Araceli reconoció al instante. El pañuelo de su madre, doblado como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Cuando Araceli se agachó para recogerlo, un escalofrío le recorrió la espalda. El pañuelo estaba tibio, como si hubiera estado en manos humanas segundos antes. Araceli respiró hondo y dio un paso dentro. Ezequiel la siguió. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que hizo temblar los estantes. La tienda estaba otra vez en silencio, pero no era el silencio vacío de un lugar abandonado. Era un silencio atento, expectante. Un silencio de alguien que ha estado esperando durante demasiado tiempo. Entonces la escucharon. Una voz. No provenía de un cuerpo. No provenía de las paredes. Provenía del suelo. Araceli, llegaste tarde. El nombre de Araceli resonó en el piso de madera como un susurro filtrado por tierra húmeda. Ezequiel la tomó del brazo, pero ella estaba rígida, clavada en el suelo como si la voz la hubiera llamado desde un recuerdo que no sabía que tenía. La tienda no olía a polvo esa vez, olía a humedad antigua, a algo enterrado y recién abierto. Las estanterías vibraron apenas, como si contuvieran respiraciones. Araceli dio un paso hacia adelante y el suelo crujió, no como madera, sino como costillas. Ambos enfocaron la mirada hacia una grieta casi invisible detrás del mostrador. No era una grieta cualquiera. Se movía, se ensanchaba milímetro a milímetro como una boca que se despereza. Araceli tragó saliva. Recordó una frase del cuaderno de su madre. Cuando la tienda hable desde abajo, el guardián debe escuchar sin retroceder. Ezequiel, por el contrario, retrocedió instintivamente. No quería escuchar, no quería ver, pero la grieta siguió creciendo hasta formar un hueco oscuro, profundo, que devolvía un olor a ropa mojada que llevaba años sin secar. Entonces algo subió. No una mano, no una sombra. Era un bulto, una forma envuelta en tela gris, parecida a los sacos de maíz que se amontonaban en la trastienda, solo que éste respiraba. La tela subía y bajaba, movida por una respiración lenta, pesada. Araceli dio un paso adelante. Hipnotizada, Ezequiel quiso jalarla, pero algo les impidió moverse por un instante. Los estantes parecían haberse inclinado hacia ellos, bloqueando el camino de salida. La tienda no quería que escaparan. La tela del bulto comenzó a abrirse sola. 2 dedos huesudos, delgados como ramitas secas, asomaron primero, empujando desde dentro. Araceli sintió que el corazón se le detenía. Lo que salía no era humano, pero tenía algo que imitaba lo humano. Los dedos se aferraron al borde de la grieta como un recién nacido buscando apoyo. De pronto, la voz volvió a escucharse, ahora más clara, como si alguien hablara justo debajo de ellos. El turno nunca debió romperse, y tú lo rompiste sin saberlo. Araceli cayó de rodillas. El eco de esas palabras golpeó algo dentro de ella, una memoria enterrada. Recordó a su madre despertándola en noches en que la tienda parpadeaba al otro lado de la calle. Recordó verla llorar sin ruido, sin lágrimas visibles, como si llorara hacia adentro. Recordó su mano temblorosa cuando le dijo: «Nunca entres cuando las luces cambien de ritmo». Ahora entendía. Su madre había abandonado el turno, había roto el pacto, y la tienda quería un reemplazo. El bulto terminó de abrirse y la criatura salió. Su cuerpo era delgado, tan delgado que parecía estar hecho solo de piel y tendones, pero lo más perturbador era su rostro, o la falta de él. En donde debía haber ojos había 2 hendiduras profundas, donde debía haber boca, una línea seca como una cicatriz. Aún así, de esa línea surgió un sonido húmedo, un gemido parecido al llanto. La criatura se arrastró hacia Araceli, con movimientos torpes pero inevitables, y ella no retrocedió. No podía. Ezequiel, dominado por el pánico, tomó una vieja lámpara de aceite del estante y la arrojó contra la criatura. La lámpara explotó en chispas, y el aceite ardió por un segundo. Pero el fuego se apagó de inmediato, sofocado como si la tienda hubiera inhalado para extinguirlo.
La criatura se detuvo un instante y giró, no la cabeza porque no tenía, sino el torso entero hacia él. De la línea que hacía de boca salió un lamento que no parecía humano. Él no es parte del pacto. Araceli se levantó con un impulso que no parecía suyo. Algo dentro de la tienda la guiaba, o quizá algo dentro de su sangre. Avanzó hacia la criatura ignorando los gritos de Ezequiel. La figura extendió sus brazos hacia ella, no para atacarla, sino como quien entrega un objeto preciado, y entonces lo vio. En sus manos deformes sostenía una campanilla oxidada, la misma que su madre guardaba en el cuaderno, la campanilla del guardián, la que debía sonar cada noche para mantener a los que vivían abajo dormidos. La criatura la colocó en las manos de Araceli con un gesto ceremonioso. «Tu turno, comienza ahora». Cuando la campanilla tocó su piel, Araceli sintió un calor recorrerle los brazos, como si la tienda la reconociera, como si aceptara su regreso. La criatura se inclinó, doblándose de manera imposible, hasta hundirse otra vez en la grieta del piso. Los sonidos de respiración cesaron. Los estantes dejaron de vibrar. La tienda quedó inmóvil. Ezequiel corrió hacia Araceli y la sacudió. «No vas a hacer esto. No vas a quedarte aquí». Pero cuando ella lo miró, sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Había algo nuevo, algo que no pertenecía del todo al mundo exterior. «Ezequiel, si no tomo el turno, la tienda saldrá a buscar sangre. Tu sangre, la de todos». La puerta se abrió sola, como una invitación final. El viento del desierto entró y apagó las luces parpadeantes. El silencio se hizo espeso. Araceli dio un paso hacia afuera, todavía sosteniendo la campanilla. Tenía la respiración agitada, pero su voz fue firme. «Solo hay una forma de romper el pacto, y está escrita en el cuaderno». Ezequiel tragó aire. «¿Cuál?» Ella levantó la campanilla, que ahora parecía más pesada. «El guardián debe descender donde los otros esperan». El viento cesó, la tienda volvió a parpadear, y Ezequiel supo que estaban a punto de cruzar un límite del que quizá ninguno regresaría. La noche cayó sobre San Arroyo del Fuego como una manta húmeda, pesada, sofocante. El cielo no tenía estrellas. Parecía más bien un techo bajo, apretado, incapaz de dejar escapar el aire. Araceli avanzó hacia la parte trasera de la tienda con la campanilla en la mano, sintiendo cómo la madera del edificio respiraba detrás de ella, como si el lugar entero contuviera una vida antigua y resentida. Ezequiel la seguía con pasos inseguros, incapaz de aceptar que estaban a punto de entrar a un sitio del que nadie había vuelto cuerdo o vivo. La puerta trasera, que siempre se había mantenido cerrada, se abrió sola cuando Araceli tocó su manija. Un olor húmedo, casi pantanoso, los recibió. Dentro había una escalera que descendía hacia la oscuridad absoluta. No había bombillas, ni lámparas, ni siquiera el parpadeo tenue que caracterizaba la tienda. El silencio era tan profundo que podía sentirse en la piel, como una capa fría adherida a los huesos. Araceli hizo sonar la campanilla una vez. El sonido fue suave, pero no se expandió. Más bien pareció absorberse, tragado por algo que esperaba abajo. Ezequiel tragó saliva y bajó detrás de ella, sosteniendo su hombro como si fuera lo único que lo mantenía unido al mundo. Cada escalón crujía con un sonido diferente, como si cada uno tuviera su propia voz. Al llegar al fondo, descubrieron un pasillo estrecho iluminado apenas por una línea de luz rojiza que parecía salir de las paredes mismas. No había lámparas ni velas. Era como si la luz creciera desde dentro de la tierra. El aire estaba caliente, demasiado caliente para un sótano. Araceli dio un paso, y la tierra debajo de sus pies vibró suavemente, como si saludara. Ezequiel apretó la mandíbula para no gritar. Era un lugar antiguo, demasiado antiguo para pertenecer a un pueblo tan pequeño. Las paredes respiraban, subiendo y bajando en un movimiento lento que hacía que todo pareciera un enorme animal dormido. A mitad del pasillo escucharon un sonido, un susurro colectivo, un murmullo que no tenía palabras, pero sí intención. Algo sabía que estaban allí. Araceli levantó la campanilla, y el murmullo disminuyó como si las presencias reconocieran la autoridad del objeto. Pero no desapareció. Avanzaron hasta llegar a una sala circular, amplia,
donde el suelo estaba cubierto de marcas, círculos, figuras, trazos, escritos con carbón y sangre seca. En el centro había una abertura redonda, una especie de pozo sin agua. De él subía un aire tibio. Casi humano, Ezequiel retrocedió al sentirlo en la cara. «No vamos a bajar ahí», dijo con voz rota. Araceli no respondió, porque sabía que sí. Cuando la campanilla sonó por segunda vez, algo dentro del pozo se movió. No fue un salto, sino un desplazamiento lento, como si un cuerpo enorme cambiara de posición. El susurro volvió, esta vez más definido. Voces superpuestas, cientos tal vez, que decían un nombre que no era suyo, pero que llevaba generaciones persiguiendo a su familia. Guardiana, guardiana. Araceli sintió cómo la piel se le erizaba. No era ella lo que llamaban, era su sangre, era su linaje, y entendió que si no rompía el pacto esa noche, el llamado nunca terminaría. Ni para ella, ni para quienes vinieran después. «Te vas a quedar aquí», dijo Araceli sin mirarlo. Ezequiel negó con fuerza. «No, si vas a bajar, bajo contigo». Los ojos de Araceli temblaron. «Si bajas te toman. Si bajas te convierten, no quieren un extraño, pero pueden usarlo». La respiración de Ezequiel se aceleró. «No voy a dejarte sola». Ella respiró hondo, sabiendo que lo que diría podía romperlos. «Ya estoy marcada. Tú no, ellos no pueden tenerte. Todavía». El todavía cayó en su pecho como un golpe. Sin darle tiempo a reaccionar, Araceli tocó el borde del pozo y descendió. Sus pies encontraron una especie de escalones naturales, húmedos y cálidos. La campanilla repicó sin que ella la hubiera movido. Las paredes vibraron, devolviendo el sonido con un eco orgánico, como si estuvieran hechas de carne en vez de tierra. Ezequiel gritó su nombre, pero una fuerza invisible, como manos hechas de viento, lo empujó hacia atrás. La sala tembló y el pozo comenzó a cerrarse lentamente, como si unos labios gigantescos se sellaran alrededor de él. Araceli bajó hasta que la luz rojiza se volvió completa oscuridad. Allí, en lo profundo, vio las figuras. No eran humanos, no del todo. Eran sombras con cuerpos delgados, arrastrándose en círculos como si repitieran un ritual eterno. Cada una llevaba una campanilla rota en las manos. Sus rostros, si podían llamarse rostros, eran apenas pliegues y cicatrices sin forma. Cuando ella llegó al fondo, se detuvieron todas al mismo tiempo. El silencio se volvió absoluto. Una voz surgió, fuerte, sin dueño, resonando en todas las paredes. «Para romper el pacto debes hacer sonar la campanilla, aquí abajo». Araceli levantó la mano, pero la voz añadió, «y saber que no habrá regreso». Arriba, Ezequiel golpeaba la tierra desesperado, llorando sin vergüenza, implorando, prometiendo que no la dejaría, aunque ya no pudiera verla. El pozo estaba casi cerrado, cuando un último sonido llegó desde lo profundo. Una campanilla, no un repique, un llanto metálico agudo que atravesó el piso, las paredes y el corazón del pueblo entero. Todas las luces de San Arroyo del Fuego se apagaron al instante. La tierra tembló. Las criaturas bajo la tienda dejaron de moverse. Algo se rompió, algo se liberó. El pozo se selló por completo. Ezequiel cayó de rodillas, con los puños ensangrentados de tanto golpear. La tienda se estremeció como si exhalara un último aliento y luego murió. Las luces no volvieron a encenderse. Los estantes dejaron de vibrar. La respiración ya no se escuchó. San Arroyo del Fuego volvió al silencio. Pero uno distinto, uno que dolía. Ezequiel se quedó allí, mirando el suelo donde Araceli había desaparecido, con la campanilla rota a sus pies. Sabía que nadie volvería a atender la tienda. Sabía que nadie volvería a ver a Araceli. Y sabía sobre todo que el pueblo jamás volvería a dormir tranquilo. San Arroyo del Fuego nunca volvió a ser el mismo desde aquella noche en que la tienda dejó de respirar. El edificio, antes inquieto y lleno de un murmullo que parecía provenir de siglos enterrados, quedó convertido en un cascarón vacío, una estructura sin alma que no emitía ni un crujido. Pero aunque la tienda hubiese muerto, el pueblo no sintió alivio. La ausencia de su presencia sombría era un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. La gente evitaba pasar por la esquina, desviando el camino aunque implicara caminar más. Los ancianos decían que cuando un espíritu antiguo se apaga,
deja atrás un hueco que nunca se llena. Algo así como un pozo invisible del que aún salía un eco sordo, un recordatorio de que debajo de la tierra seguían existiendo cosas que no entienden de libertad ni de muerte. Ezequiel lo sabía mejor que nadie. Fue él quien regresó cada día, quien se quedaba noches enteras sentado frente a la tienda sin luz, esperando escuchar cualquier rastro, cualquier señal que le dijera que Araceli seguía ahí, bajo toneladas de tierra templada, pero el silencio nunca habló, y esa ausencia se convirtió en su castigo. El pueblo entero trató de seguir adelante. Los rumores se convirtieron en historias, y las historias en advertencias, que las nuevas generaciones repetían como oraciones rotas: nunca mires la tienda por la noche, nunca escuches si la tierra te llama por tu nombre, nunca respondas a un silencio demasiado profundo. Aquellas frases se volvieron parte de la identidad de San Arroyo del Fuego. Sin embargo, Ezequiel no podía resignarse. Cada tarde, cuando el sol se deshacía en tonos rojizos detrás de los cerros, él caminaba hasta el lugar donde Araceli había desaparecido. A veces creía escuchar una campanilla muy tenue, casi un suspiro metálico que surgía desde lo más profundo del suelo. Nunca estaba seguro, nunca sabía si era un recuerdo o un aviso, pero nunca dejaba de escuchar, y nunca dejaba de llorar. Con el tiempo, el pueblo entero envejeció alrededor de la tienda muerta. Las paredes se agrietaron, el techo se hundió y la estructura se cubrió de polvo, pero nadie se atrevió a derribarla. Decían que si destruían la tienda, las criaturas dormidas abajo podrían despertar, desorientadas, en busca de su antigua guardiana. Así que la dejaron allí, quieta, intacta, como un sepulcro sin nombre. Y cada año, en la noche más calurosa del verano, algunos habitantes aseguraban ver una figura femenina parada frente a la tienda, sosteniendo una campanilla rota que reflejaba un brillo débil. No hablaba, no se movía, no pedía ayuda, solo observaba. Dicen que es Araceli, dicen que cuida para que nadie más baje, dicen que su turno nunca terminó.